José Ramón Suriel presenta Realidad Global. Realidad Global. Una revista multimediática para llevar al país las últimas noticias del acontecer nacional y mundial. Realidad Global. Saludos amigos, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su programa Realidad Global. Gracias a principalmente a la gente buena que nos ve y a mi pueblo de Constanza. Este programa se transmite y bienvenida, señorita. Gracias. ¿Por lo de señorita o por qué? Por ambas cosas. Okay. Muchísimas gracias por sintonizarnos como cada domingo aquí en su programa Realidad Global. Por supuesto, nosotros preparaditos aquí para llevarles un consomé de todo lo que ha pasado en esta semana. Por Teleradio América. Que ha sido mucha cosa a través de Teleradio América y por supuesto a través del canal 10 en Constanza que nos sintonizan cada domingo. Y en las redes sociales. Y a través de las redes sociales nos pueden encontrar como Realidad Global. Asimismo, estamos en YouTube y estamos en Facebook. Así es que continúen disfrutando de las informaciones que nosotros transmitimos y la entrevista que son bastante interesantes, como el invitado de hoy. ¿A quién tenemos hoy? Bueno, tenemos un plato especial de la literatura, el doctor Diógenes Céspedes. Nosotros recomendamos a esas personas que les gusta disfrutar de la literatura y de conocer quiénes eran aquellos intelectuales que hicieron la base para que nosotros podamos hacer algo en el día de literatura hoy. galáctica. Literatura galáctica. Bueno, esa es la de hoy, ¿eh? Esa es la literatura de hoy, la literatura galáctica. Pues no se pierdan una interesante entrevista con Diógenes Céspedes. Pero vámonos rápidamente con los temas más importantes de la semana. Sí, hoy se celebra el 110 aniversario del profesor Juan Bosch, el natalicio de una de las figuras más excelsas de la República Dominicana. ¿Y en medio de qué? ¿En medio de qué? Se celebra. No quisiera yo se hablar. Se conmemora. Lo primero, vamos a entrar con el problema del Congreso. La verdad que esta semana ha sido una semana bien difícil. Convulsa. Muy congestionada. En los partidos políticos, el Partido de la Liberación Dominicana, un feo espectáculo, la verdad que sí. La verdad es que sí, la verdad es que nosotros estamos sorprendidos porque sabíamos que todo este tema de las elecciones que se nos avecinan iba a ser un poco difícil, pero nunca teníamos la certeza de que todo esto iba a estar tan complicado. Y cada día se ven más complicados, por suerte, ya están llegando los tiempos fatales donde se tiene que definir todo. Pues vamos a esperar a ver en qué va a pasar y qué esta semana que será decisiva para si se va a la reelección, si no se va a hacer, cómo pero va a recuerda pasar. Que el poder no se reta. Bueno, pero vamos a ver qué va a pasar. Vámonos a la noticia más importante. Venezuela dice que de República Dominicana se estuvo orquestando un plan para matar a Maduro. Yo entiendo que Venezuela siempre no aporta suficientes pruebas. Es decir, que un país, eso como que ya ellos no tienen acostumbrado el gobierno de Maduro. Así es. Creo que el problema, pues lo que está en la palestra pública, cambiar el director de la policía de la región norte por una situación ahí que está investigando sobre hasta nuevo aviso estuvo bien el cambio. Hasta que se investigan las cosas estuvo bien el cambio. Sí, de verdad que República Dominicana, y sigue el asunto de los turistas, siento que la campaña hacia la República Dominicana le está haciendo efecto al turismo dominicano. Esperamos que es una campaña, sabemos que hay problemas, pero no queremos nosotros que se nos estigmatice como que un país que nada más se mueren los turistas norteamericanos. La verdad que eso tiene por donde hay tela. La verdad es que sí, el tema de la campaña, de la mala campaña que están haciendo al país está llegando mucho más lejos de lo que uno pensaba. Conocíamos de los turistas y que se estaba haciendo un revuelo sobre esto, pero en toda la semana en los medios internacionales no se dejó de hablar de las muertes. Pero vámonos a las internacionales, principalmente los temas fundamentales. G20 esta semana en Japón, y Donald Trump. Todos los grandes líderes ahí de la mano. Sí, donde se define, ahí se trata dos cosas, en términos financieros del mundo. La lucha del comercio. La lucha del comercio y la finanza que se trabajan ahí. Sí, señor. Y los otros temas que yo siempre he tenido mi reserva con los Bilderberg, que se planifican cosas siniestras. Vamos a esperar que salgan cosas buenas de esa reunión del El G20. ataque con dron entre Estados Unidos e Irán. Pues Trump decía que iba
a invadir, que iba a hacer esto, después que no, que sí. Lo cambió por aranceles otra vez. Sí. Bueno, vamos mejorando. La situación de la migración, en el caso de los dos niños salvadoreños, el padre y la niña. Sí. Que también tienen que ver con, se ahogaron con el tema migratorio en el río de Trump. Bravo cruzando. Es una situación un poco muy lamentable. Lamentable es una situación poco. lamentable. Y la parte de Trump, que en la parte que ha dado mucho que hablar sobre cómo el comportamiento de él. Sí, la verdad que vi unos tweets ahí que no dicen nada. Sí, y la otra parte, la crisis de Venezuela con la OEA, que continúa. Que se le suma. Ahora está dividiendo la OEA. En dos. En dos tendencias, se está dividiendo con relación a lo Guaidó, que debe ser con la verdad es que Venezuela será tema de qué hablar. Y Trump acusa a China de darle un salvaconducto, por lo menos por esta parte, al darle financiamiento al gobierno de Maduro. Pero ya veremos a ver qué va a pasar. El mundo está bien convulso y esperamos que la situación no pase de ahí. Mira, no quiero que terminemos este segmento, y aunque sé que voy a pasar de la parte internacional a la parte local nuevamente, celebrar, ¿verdad?, la publicación de una nueva resolución que hiciera el pasado viernes el Ministerio de Salud Pública, que dicen que es provisional, esperemos que quede definitiva, con relación al tema de las cirugías plásticas en el país. Es importante. Todos sabemos en esta semana la muerte de la última joven que se hizo, que un bello médico le hizo 6 cirugías juntas y que la chica falleció, por supuesto que tenía que fallecer, ¿verdad?, después de esta masacre que le hizo ese médico. Entonces, a raíz de todo este revuelo, el Ministerio de Salud Pública pues dejó a conocer una resolución, una resolución en donde pues le da 60 días de plazo a los centros, a esos centros de cirugías plásticas para que se pongan al día con sus regulaciones para poder trabajar en este tipo de práctica. Y algo bueno fue que, y fue la parte tal vez de la que más leí de la resolución, es que los médicos reincidentes, aquellos médicos que me están mirando y que saben que yo le estoy hablando directamente a ellos. ¿Te parece como que se ha hecho su cosita que tiene Sí, me hice la nariz. Me hice la nariz. Aquellos médicos reincidentes, ¿verdad?, pues van a ser sancionados y tal vez, ojalá, le quiten el S4. Pero vamos, no debo dejar de mencionar el calor que está haciendo, no solamente en República Dominicana, sino en Europa. Sí. Temperaturas que están a 44 grados. Tome mucha agua, hidrátese y trate de coger un poco menos de sol. Sí, señor. Así es que hoy tenemos con nosotros en nuestra entrevista principal el doctor Diógenes Céspedes. No le cambie, ya regresamos. Ya vuelve El doctor Diógenes Céspedes es poeta y narrador, ensayista e introductor en Latinoamérica de la teoría poética del eminente académico francés Henri Mees-Chotnik. El doctor Céspedes ha publicado entre poesías, narración y ensayos alrededor de 30 obras y ha sido galardonado con el Premio Nacional de Literatura en el año 2007. Además, recibió el Premio Nacional de Ensayo en 1983. Céspedes fue designado profesor meritísimo de Humanidades por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y es miembro número de la Academia Dominicana de la Lengua y de las Ciencias. Gracias, amigos, por permanecer con su programa Realidad Global. Como le habíamos dicho al inicio de nuestro programa, hoy tenemos con nosotros a una luminaria, un poeta, un hombre de las letras, un escritor, ensayista, en fin, un literato de la República Dominicana, doctor Diógenes Céspedes. Bienvenido al programa Realidad Global. Muchas gracias, Uriel, por la invitación. Para mí es un honor tenerlo a usted aquí en esta tertulia, como la hemos llamado, de conversatorios con grandes personalidades de la República Dominicana y sobre todo usted, que es un hombre conocedor de las letras
que maneja la pluma, como diríamos. Para mí eso me llena de satisfacción. Así que este programa se siente orgulloso de estar con usted. Doctor, mi primera pregunta que viene, ya después de la República Dominicana, 200 años, y a partir de Núñez de Cáceres, llamamos dominicanos, ¿podría hablarse de una cultura dominicana? Bueno, desde el siglo XVIII inclusive ya se habla de una cultura dominicana, y esa cultura dominicana hasta el día de hoy tú la puedes distinguir de todas las demás culturas que hay en el continente americano, donde se habla español, ¿verdad? Hispanoamérica, como se diría. Y en el caso específico de la cultura dominicana, tú la puedes distinguir fácilmente por el acento o ritmo con que se habla la variedad de español dominicano. Nadie habla la variedad de español dominicano en ninguno de los otros 20 y tantos países de América Latina. Cada uno de esos países tiene una especificidad, una forma de hablar el idioma español. Ese es un elemento cultural importantísimo. Luego tú tienes otro indicio de cultura dominicana, el merengue, es la música dominicana. No hay ni un merengue en los diferentes países hispanoamericanos. Había una vez a principios del siglo 1920, que se tocaba merengue, los musicólogos le llamaban merengue panhispánico, es decir, para decir que abarcaba varios países de América Latina como Colombia, Puerto Rico, Haití. Y ahí surge el merengue pambichao. No, eso viene después, pero estamos hablando del merengue tal como lo conocemos ahora, que tuvo también una evolución un poco lenta al principio, porque venía de la tumba francesa, pero el merengue dominicano actual, tal como se conoce, es único, por lo tanto podemos afirmar que pertenece a la cultura dominicana. Así, es por un indicio por el cual se identifica a este país, es ya por el acento con que hablamos el español dominicano, que es una variedad de 20 y tantos países que hablan español. Cada uno se identifica por el tono o ritmo del habla oral, como se habla ese idioma. Y esa habla oral también pasa a la escritura, a la poesía, a la literatura, la forma de nosotros hablar pasa a la escritura también, y para eso tú la puedes distinguir en los poemas, en los cuentos y en las novelas. Ese merengue es único, solamente a principios del siglo hubo merengue, bueno, hay merengue haitiano, pero si tú oyes merengue haitiano y tú oyes merengue dominicano o oyes merengue colombiano, porque hay merengue colombiano, que casi no se toca, eso nada más es local. El único que ha sobrevivido a todos esos tipos de merengue como música que identifica al pueblo dominicano es el merengue dominicano. El merengue haitiano no identifica a Haití con música. Ni a Colombia tiene la cumbia y el vallenato, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, el merengue es una cosa que está ahí mal. ¿Es originario el merengue de República Dominicana? No, bueno, todo es mezcla. Si yo me voy a África, yo tengo en mi casa CD, que yo te lo puedo hacer escuchar en casa si tú quieres, donde yo tengo música que es prácticamente el tipo de merengue casi parecido al tipo de merengue que se toca aquí. Entonces, hay una afiliación que viene de África, del contexto de las Antillas, del siglo XVIII por ahí, y después hay una relación entre merengue dominicano, merengue haitiano, etcétera, que yo escribí ya sobre eso en el libro que llama Escritos Críticos. Hay un trabajo sobre el merengue haitiano y la relación de ese merengue haitiano con el dominicano. Pero esos son dos elementos de la cultura. Un tercer elemento es la religiosidad popular. En la religiosidad popular dominicana hay un vudú que es totalmente distinto al vudú haitiano. Entonces, ese tipo de vudú dominicano que se practica y que se han escrito libros ya sobre todo, el doctor Manuel Marino, mi niño, Marion Landé, publicó un trabajo que llama Es el vudú dominicano. Entonces ahí él da una respuesta por todos los elementos específicos, característicos, los rasgos del vudú dominicano son totalmente distintos al haitiano. No, yo me pasaría horas hablándote de eso aquí, pero lo que es importante es que tú
a través de tu programa sepa que ese es uno de los elementos de la cultura dominicana. Esos elementos tres elementos. Después podemos hablar de la comida también. Hay una serie de platos que son típicamente de aquí dominicanos, ¿verdad? Lo que llaman la bandera dominicana, eso es un plato típico dominicano que es uno de los rasgos. Ya van 4 elementos de lo que llama la cultura dominicana. De la literatura no te puedo decir, porque ¿existe una literatura dominicana? La misma pregunta yo podría decir, ¿existe una literatura cubana, latinoamericana, etcétera? Mira, y Efraín Castillo me dijo, no hay auditorio para la poética, pero yo te voy a decir una cuestión. En la poética, los textos no tienen nacionalidad. Es decir, no está definido que sea de un lugar o otro. No, siempre... el ritmo no tiene nacionalidad y el ritmo es lo que caracteriza el valor literario de una obra. Por tanto, el ritmo no tiene nacionalidad. El que tiene nacionalidad es el que escribe. El intérprete. No, el que interpreta el autor. El autor tiene nacionalidad, pero el valor del texto es el ritmo, que es la forma en que el sentido está organizado. Y el sentido está organizado en contra de las ideologías. En contra de las ideologías de una época y de una cultura y de una sociedad, y en contra de la creencia. Eso es lo que da el valor. Entonces, ese valor es idéntico en todas las culturas. En japonés, en chino, en todas las culturas, el ritmo es el que da el valor a la obra literaria. Por tanto, el ritmo no tiene nacionalidad. Pero hay una ideología que está en las historias de la literatura, que dice que hay literatura dominicana, literatura chilena, literatura mexicana. Esa es una ideología que cree que hay literatura de eso. Lo que hay son textos literarios. Y esos textos no tienen nacionalidad, porque el ritmo no tiene nacionalidad. El que tiene nacionalidad es el autor de la obra. Ok. Entonces, ya para responder esa primera pregunta, ya yo te he dado 4 elementos característicos de la cultura dominicana. Hay más, pero podemos pasar sí, para sin salirnos de la pregunta. Sí. Esa parte que me llama la atención es el sincretismo. ¿Qué tiene que ver el sincretismo mágico religioso dentro de la cultura dominicana? Pero el sincretismo mágico religioso que le llaman vudú dominicano. Exacto. Para diferenciarlo del vudú haitiano, parecido también a la santería cubana, toda esa santería de la Virgen del Cobre, Yemayá, Gumbaleyó, toda esa cuestión, Ochun, Orisa. Bueno, toda esa cuestión mágico-religiosa, las religiones mágico-religiosas tienen la característica de que resuelven los problemas cotidianos de la gente. ¿Cómo así? Pero me llama la atención porque... los unganos sacerdotes o los oficiantes están en comunicación directa con los fieles de esa religión animista o mágico-religiosa y les resuelven los problemas económicos, mientras que la Iglesia Católica y la evangélica no te resuelven esos problemas. Estas religiones mágico-religiosas, por la relación directa que tienen con los fieles, le resuelven todo, o ayudan a resolverle los problemas inmediatos de la gente, y por eso que tú ves que ese vudú dominicano tiene tanta gente, pero la tiene casi en secreto. Es decir, es como... Sí, porque no se ve mucho. No, porque es como los LGTBI. Eso están en el closet, la mayoría de ellos están en el closet. Los LGTBI. Son un ejército enorme. Así mismo están escondidos. Sí, la gente que practica el vudú está escondida en el closet también, porque como eso está la norma social está condenado, porque eso de... Socialmente lo condenan. Sí, porque eso es de salvaje, entre comillas, tú ves. Salvaje. Pero entonces la gente se cuida de hacer... pero tú, no, a ti no te han leído la carta nunca. No, y la suerte y la palma de la mano. La palma de la mano sí. La gente, un amigo que le dice, un amigo tú no crees. La que lee en palma de la mano. Y que una taza y con un café, eso es parte de lo mágico del sincretismo religioso dominicano. Exactamente. Y que trae tierra a los muertos de una manera. Sí, exacto. Y los sincretismos sobreviven a las grandes culturas, por ejemplo, como la de Estados Unidos, Rusia. Eso sobrevive, entonces siempre está por abajo. La gente practica todo eso. En cada país. En cada país, por más desarrollado que sea, se practica todo eso. Entonces, los dominicanos sí siempre uno llama la atención, y más en los pueblos. Sí, en los pueblos. Y la gente de saco y corbata, es muy difícil ustedes verlo en asuntos que se vean. No, pero los presidentes de República recurren a la magia. ¿Cómo, productor? ¿Y cuáles presidentes hemos tenido aquí? Pero Balaguer tenía una en Barahona. ¿Cómo? Que le leía su taza. Juliana.
Y Lili tenía hasta Trujillo tenía su brujo. Eso era como una especie de consejero religioso o sacerdote, algo así como sacerdote. Sí, los regímenes totalitarios y aún los no totalitarios utilizan a ese mecanismo para informarse de cómo está la comunidad. Lo usan para eso, eso es el servicio de inteligencia. Ok, eso le sirve de dos maneras, saben, porque mucha gente va y le cuenta a esa gente. Igual que el confesionario en la iglesia católica también, igualito, sí, el mismo papel. O sea que los curas dice un amigo mío que el mejor servicio de inteligencia que tiene el mundo es la iglesia. La iglesia, porque por ahí que se conoce todo. Sí, doctor, sí, bueno. Aparte de la cultura, creo que sería importante, usted me habló de la comida. La comida dominicana, sí, de la alimentación. El plato dominicano. ¿Varía eso en regiones? No. ¿O es común? No, en Colombia tú tienes el plato de Colombia nacional, le llaman la bandeja paisa, pero si tú le quitas el huevo a que le ponen arriba, es lo mismo. Es lo mismo, porque tienes carne, habichuela y arroz blanco. Sí, no, pero me refiero en la región dominicana. Varía, porque hay regiones que tienen su gastronomía, la basan, por ejemplo, en el San Juan. Sí, el chenchen con chivo en San Juan, pero eso no se come todos los días. Es decir, el arroz habichuela y carne, eso se come todos los días. E incluso, por más pobre que sean, bueno, yo supongo que aquí hay gente ahora mismo que no come arroz, habichuela y carne, no puede comer carne, pero a lo mejor te comen. Pero come habichuela. No, come espagueti. En la única parte que se ligan los espaguetis con los 3 carbohidratos es en este país. Exactamente, bueno, pero no tienen para comprar el arroz, la habichuela y menos la carne, pero te comen entonces, pero ese no es plato nacional. El espagueti no es plato nacional, ni rulo, ni plátano, ni... el mangú es una cuestión de cena o desayuno. Pero es dominicano. El mangú no es mangú. Donde quiera que haya la musacia, ese plato lo comen, eso viene de África. Pero que hay una... la forma de prepararlo, tú exacto, dices. La forma, porque el dominicano tiene particularidades. Sí, particularidades, pero ya esas son variantes. Por ejemplo, el mofongo, tú lo tienes mismo en Puerto Rico. Donde quiera que haya descendencia africana, tú vas a tener esas variedades de plátano, guineo, de todos esos tipos de víveres, ñame, de mapuey, todo eso. La cultura dominicana ha trascendido esa parte cultural de la República Dominicana, sobre todo ha influido en algunas culturas de otros países de la región. No, hombre, no me va a influir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a influir aquí? Pero si no ha influido la literatura dominicana, mucho menos va a influir la gastronomía. En Nueva York, ve a ver la influencia en Nueva York. En Washington High, que comen lo mismo que aquí. Pero después en Lawrence, en Boston, comen lo mismo que aquí. Y los dominicanos que están en España, que deben ser como 50,000 o 100,000 o 200,000, comen a mediodía, hacen su arroz y su habichuela también. Pero que se la llevan, pero no influye. No, hombre, no, tú has visto ningún español comiendo arroz, habichuela y carne en España, todo loco. Ni siquiera aquí muchos de ellos comen arroz, habichuela y carne. Pues, entonces, usted entiende que no ha sido una cultura tan rica, porque por ejemplo nosotros, que sí tenemos gastronomía de otros países, que ha influido en la cultura interna nuestra. Porque el dominicano la comida, adapta. Oye, la culinaria francesa, española, latinoamericana, de todas las latinoamericanas, las mexicanas, son las que están presentes en los restaurantes aquí. Eso es lo que llama influencia. Sí, por ejemplo, yo le puedo decir... Peruana, venezolana, española, francesa, japonesa, en menor grado japonesa, pero china, eso es... Porque la gente la asimila. Pero la asimila y la adapta. Sí, porque le pone el toque dominicano. Sí, pues me dicen que cuando tú vas a la China profunda, como dirían el sur profundo, esa comida que comemos en los restaurantes chinos no se parece jamás a la de la China, pero ellos tienen algunos vegetales que es lo mismo en todas partes, entonces te lo cocinan de otra manera. Chomen, chosuey, todas esas cosas te lo cocinan aquí de otra manera. Por ejemplo, en Constanza, sí, mi pueblo, que tenemos una mezcla, una mezcolanza, podría decir, me decía mi abuela, de españoles que hemos adoptado. Japoneses y de otras culturas. Húngaros, que eso es otra, pero eso lo vamos a... Vamos para la segunda pregunta. Sí, pero eso será cuando regresemos de la pausa. No le cambie, ya regresamos. Ya vuelve Realidad.
Gracias por permanecer con su programa Realidad Global. Doctor, usted como intelectual y conocedor de las letras, ¿cuáles han sido las generaciones de intelectuales que más han influido en la cultura nuestra? Bueno, si nos remontamos a 1844, que es la fecha de la independencia hasta el día de hoy, la generación que más influencia ha tenido en la cultura dominicana es la generación de intelectuales trujillistas. ¿Cómo? Así es. ¿Pero por qué, doctor? Mire, ni el postumismo que surgió a principios del siglo XX, 1916, 18, ni la generación del 48 que surgió con Máximo Avilés Blonda, Lupo Hernández Rueda, Fefe Valera, Luis Alfredo Torres, toda esa gente, ni la generación a la que yo pertenezco, que era del 60, a la que pertenece Efraín Castillo, pertenecen todos esos intelectuales, ni las generaciones de los 80, los 90 y hasta el 2000. Ninguna de esas generaciones ha tenido la influencia que tuvo el grupo de intelectuales del trujillismo, que se agrupó fundamentalmente en los cuadernos dominicanos de cultura. Todos los historiadores dominicanos, después de la muerte de Trujillo hasta el día de hoy, tienen que ir a beber obligatoriamente en la fuente de Emilio Rodríguez de Morici, Manuel Arturo Peñavalle y los 20 intelectuales que escribieron la historia de los 25 años de la era de Trujillo. Y voy más para atrás todavía, Suriel. La colección del centenario de 1944 que la mandó a hacer Trujillo y que Peñavalle fue el ideólogo de esa colección y ahí reclutó a todos los intelectuales. Todos nosotros, incluyéndome a mí, que soy del área de la cultura, la literatura, un poco inclinado a la historia, tenemos que beber en esa fuente del trujillismo para poder interpretar el trujillismo e interpretar del trujillismo para atrás y del trujillismo hasta el día de hoy. Después de Trujillo tenemos que recurrir a esos grandes intelectuales. Y a nivel de la poesía todavía usted ve hoy que todos los escritores, poetas, tienen que beber en la fuente de Manuel del Cabral, que fue un poeta trujillista, secretario, me parece que de la Embajada Dominicana en Chile. Tienen que ir a la fuente de Héctor Inchaustegui Cabral, sí. Tienen que ir a la fuente de Manuel Rueda y al álbum simbólico de los poetas le cantan a Trujillo. Léase ese libro, amigo Suriel, para que usted goce y vea ahí lo que... ¿Era obligatorio cantarle a Trujillo los poetas? Oh, te mataban si no... pero no, hubo gente que no figura en el álbum simbólico y que después que salió quisieron que lo pusieran y dieron, a mí no me pusieron en el álbum simbólico. Estaban en contra entonces, entonces publicaron los poemas Trujillo en el periódico El Caribe. Es decir, que los poetas se mataban por aparecer en ese álbum simbólico. Ahí está la crema y la nata de la intelectualidad dominicana cantándole a Trujillo. Ahí hay miembros de la poesía sorprendida, ahí hay miembros del postumismo, ahí hay miembros del 48, y no recuerdo si hay miembros de la generación esa de interregno, como le llama Efraín Castillo. No recuerdo si hay alguno ahí, pero yo te aseguro que si tú consigues el álbum simbólico, que creo que fue publicado en el 57, tú vas a gozar con todos esos intelectuales que después de muerto Trujillo dijeron que no eran trujillistas. Entonces, todo el pueblo dominicano, todos los escolares, todos los intelectuales de las universidades, todos los historiadores están obligados a beber en esa fuente de la era de Trujillo. Porque Trujillo tuvo una política de Estado con respecto a la cultura, a la literatura, a las artes. Y me recordaba Efraín Castillo, claro, yo lo sé, porque soy un estudioso de ese periodo. Trujillo es un dictador tan terrible que trajo los enemigos republicanos españoles aquí, que fundaron la Orquesta Sinfónica Nacional, fundaron el Teatro de Escuela de Arte Escénico con Emilio Aparicio, fundaron la Escuela de Bellas Artes con Manolo Pascual, que después ya en el 48 ya se nacionalizó, porque los directores a partir de ahí fueron Hernández Ortega y todos los otros dominicanos. Y fundó Bellas Artes, Teatro Nacional, la Sinfónica, ¿qué más fundó? Ahora no me recuerdo, fueron tantas cosas. El ballet, la Universidad de Santo Domingo fueron los profesores
que más brillaron y de los cuales nada más te voy a poner como referente, solamente dos figuras a nivel internacional, Jesús de Galíndez y Almoina, José Almoina. Es decir, nada más para citarte dos de esos republicanos españoles, pero después está el criminalista Bernardo Constancio Casá, es decir, Bernardo Constancio Quirós, que fue un criminalista que de aquí se fue a México, parece. Pero está todo ese grupo de intelectuales de los republicanos españoles que trajo Trujillo aquí y que modernizaron la enseñanza de la universidad, modernizaron la enseñanza en Bellas Artes, crearon todo en Bellas Artes, crearon la Sinfónica. Entonces ese Trujillo tuvo una política de Estado. ¿Hasta que los políticos dominicanos después de la muerte de Trujillo no han tenido ninguna política. Ahí es donde voy. No han tenido ninguna política de Estado porque todos son analfabetos culturales, los políticos que hemos tenido. Está actuando a Juan Bosch, pero a Juan Bosch sabe que lo tumbaron a los 7 meses. Mi pregunta está por ahí. Por eso fue que lo tumbaron a los 7 meses. ¿Siente usted que la cultura dominicana tuvo su esplendor, su desarrollo hasta Trujillo y que de ahí para acá... De ahí para acá... ¿Qué pasó qué ha pasado hasta nuestros días? Bueno, porque... En la era de Trujillo se preocuparon, la intelectualidad que Trujillo metió en la universidad se preocupó para que la docencia y los profesores fueran lo uno a lo mejor. Y después de la muerte de Trujillo, eso decayó totalmente, el populismo se adueñó de eso. Adueñó no solamente de la educación de la universidad, sino se adueñó de la educación primaria y secundaria, que es la base y el semillero donde surgen los grandes intelectuales de un país. La educación, como usted habla de la educación y parte de la misma pregunta, ¿siente usted que la educación dominicana no tiene la calidad que debiera tener? Porque por eso aparecemos con los... índice más bajo en el barómetro latinoamericano, ¿qué se llama? El barómetro, exacto. En matemáticas, bueno, en todas las disciplinas aparecen en los últimos lugares. Pero yo no tengo que leer los de barómetro ese latinoamericano para saber eso. Yo tuve 38 años dando clases en la universidad. En la Universidad de Santo Domingo, en el Departamento de Letras o Escuela de Letras. Y mi gran dolor de cabeza en esos 38 años es que los estudiantes no sabían leer, con excepción de 3 o 4. Yo debí tener a lo mejor 5.000 o 100.000 estudiantes que pasaran por mi mano en esa materia que yo daba, que se llamaba Interpretación y Análisis de la Obra Literaria. Último y penúltimo semestre de la carrera. Y cuando llegaban a mis manos ya en último y penúltimo semestre de la carrera, exceptuando 4 o 5 que están y que han brillado en el día de hoy y que te lo puedo nombrar. La educación dominicana... el resto pasaba con 70 después de haberse quemado 5 o 6 veces en mi materia. ¿Y a qué usted atribuye esa? Que la base de la educación primaria y secundaria se desmoronó después de la muerte de Trujillo y cayó en manos de las izquierdas, cayó en manos de los demagogos de la Asociación Dominicana de Profesores, cayó en manos o sea, ¿te sientes que la ADP le ha hecho un daño? Sí, pero entre el ADP y los ministerios y los ministros o secretarios de Estado de Educación, esos son los responsables de la debacle de la educación dominicana, son los responsables. Y además eso conviene a los estados de tipo clientelista y patrimonialista como lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque mientras más bruto y analfabeto el pueblo, más fácil de gobernar y de dominar. O sea que usted entiende que nosotros todavía nos falta mucho para avanzar. Sí, yo le doy un plazo como de 480 años más o menos le doy plazo para que este país sea un país... 480 años, es decir, 5 siglos. Y ya de los 5 siglos van 20 años ya que han pasado. Yo le doy 480 años más para que sea un país no clientelista y no patrimonialista. Sin entrar en política, ¿siente usted que la parte que se está haciendo en la llamada revolución educativa mejoraría o ayuda o no es suficiente? ¿Y usted cree en cuál revolución educativa que usted cree? Pero se habla de una revolución educativa. Pero ¿de dónde viene la revolución educativa? La hizo Otto aquí y Trujillo la desmanteló. Después de eso no hay nada. Después que Trujillo desmanteló la escuela ostosiana, él y Peñavalle y Balaguer, ya aquí no ha habido educación. Aquí lo que hay son repetidores de libros de texto. O sea que la educación dominicana dista mucho de lo que debe ser una educación
por lo menos para competir con los países de la región? Oh, sí, nosotros no podemos competir con nadie. O sea que nosotros tenemos nuestra propia educación para nosotros Exacto. solamente. Sí, nuestra educación clientelista y patrimonialista, y eso es lo que tenemos. Doctor, yo pensé que la educación dominicana, por lo menos, había iniciado un proceso, porque tenemos los profesores, que usted no se ría, pero hasta el otro día querían traer maestros de gramática. O sea que no hay maestros aquí. No. Iban a traer maestros de gramática y de matemáticas y ahí no se opusieron a eso, no se opusieron. Para que le enseñen a los dominicanos a leer y escribir. Y a esos escritores, a los famosos escritores que van a las ferias internacionales, eso hay que enseñarles a gramática de nuevo. Por ahí vamos, cuando nosotros regresemos, vamos a iniciar la pregunta con esa parte de lo que es el desarrollo de esos escritores. Vamos a hablar de la Feria de España, por qué no fueron invitados todos los que fueron y si faltaron. Así es que, como dice el profesor, no me cambie, ya regresamos. Ya vuelve Gracias por continuar con su programa Realidad Global. Doctor, hablemos de feria. ¿Cree usted que la recién finalizada Feria del Libro de Madrid dedicada a la República Dominicana podría internacionalizar nuestra cultura literaria? Y si a esa feria yo le agrego la otra pregunta, ¿fueron todos la gente de letra de este país o faltaron algunos que usted cree que pudieron aportar más o que debieron estar? Sí, yo considero que la Feria de Madrid que fue dedicada a la República Dominicana, es un mecanismo que puede ayudar a internacionalizar lo que se llama la literatura dominicana. Puede ayudar, pero solamente puede ayudar a condición de que la República Dominicana esté presente en todas las ferias internacionales como país oficialmente, no con un librero, con un stand de un librero particular, sino con una política de Estado. Pero así como hace Cuba, que tiene una política de Estado con respecto a la cultura, la República Dominicana no tiene ninguna política de nosotros Estado. No tenemos política de Estado, y los que van a la Feria del Libro de Guadalajara, de todos los otros países, Puerto Rico, Cuba, son libreros individuales. Libreros individuales, a vender libros. Pero no hay una política como la que tiene el Estado cubano y como la que tuvo Trujillo, ya hablamos de eso, para internacionalizar y proyectar a los escritores de la República Dominicana. ¿Qué hay que hacer ahí? Una política de Estado. Ustedes conocen lo que ha hecho Fidel Castro y Raúl Castro y Díaz-Canel y todos los que están ahí. Y después de esa revolución, a pesar de que los escritores cubanos no necesitaban que la revolución cubana los proyectara, porque ellos se proyectaron, ellos por el valor universal de ellos, comenzando con José Martí. ¿Usted cree que tenemos aquí en la República Dominicana un escritor de la talla de José Martí? No, hasta ahora. Pues entonces no hablemos más. Entonces, no lo he visto. Bueno, no lo ha visto. Pero además usted cree que hay aquí escritores dominicanos de la talla de Lezama Lima, Alejo Carpentier, para citar Nicolás Guillén, Emilio Vallaga, y todos los grandes escritores que yo no les quiero citar, y en el siglo XIX, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Julián del Casal, eso nada más para citar del siglo XIX, esos tres, Martí, Casal y la Gertrudis Gómez de Avellaneda. Y después en el siglo XX, esto que le digo, Vallagas, Guillén, Lezama Lima. No hay letras aquí que puedan compararse con eso. Y después a nivel de investigación científica, un Fernando Ortiz. No se le pueden parar ninguno de los países del Caribe a Cuba. Pero ellos, esos escritores, tienen su nombre propio y no necesitan de la revolución para ser proyectados. Pero las revoluciones se apropian de los escritores para instrumentalizarlo y proyectarse ellos con el prestigio de esos intelectuales. La revolución cubana se prestigia. Ahí que está la instrumentalización.
pero en la República Dominicana no hay buenos poetas. Los poetas de la generación de la poesía sorprendida son los mejores poetas que hay dominicanos: Franklin Mieses-Burgos, Freddy Garatón Arce, Manuel Rueda, y después del grupo de los trujillistas, Héctor Inchausteguy Cabral, Manuel del Cabral, son grandes poetas, pero todos esos poetas, esos no tienen el mismo nivel que tienen los poetas cubanos. Y para hablarte nada más comparativamente de esos dos países que se asemejan mucho. Entonces, la Feria del Libro, pero yo estoy seguro que no puede haber política cultural del Estado, porque a los estados clientelistas y patrimonialistas no les interesa la cultura nada más que como una cuestión de barniz, de adorno o un instrumento de... Una pantalla. Un paño con pasta. Pero usted está diciendo Por ejemplo, el gran escritor dominicano del siglo XX, Juan Bosch, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el Partido de la Liberación Dominicana que él fundó. Y él renunció en el 91 y se fue del partido, porque él dijo que la ambición de los grupos políticos que ya dominaban, él no cabía en el PLD. Claro, lo convencieron y él volvió porque ya no tenía para dónde coger ni podía fundar otro partido. ¿Y con quién lo iba a fundar? A los 90, casi a los 90 años. Entonces, Juan Bosch es, en el Partido de la Liberación Dominicana, es un instrumento. Es decir, su persona está instrumentalizada y le sirve como de prestigio al partido para decir que fue fundado por un gran escritor de peso internacional. Bueno, hoy, peso internacional tiene Juan Bosch. Es el único escritor, él y Pedro Enrique Ureña son 110 años. Los dos escritores de peso completo de la República Dominicana. 110 años. Que no necesitan del Estado ni necesitan de nadie para ellos brillar, porque brillan por sí solos. Me refiero, que ya que usted mencionó a don Juan, sí, se cumplen hoy domingo 110 años del natalicio de don Juan. De don Juan, que nació un 28 de junio de 1909. 30 de junio. 30 de junio de 1909 sí, nació, exactamente. Entonces, después de Juan Bosch, ¿cuáles literarios de la República Dominicana usted considera que pueden ser, aunque tal vez no a la par con don Juan, pero que tienen cierto prestigio, que pudieran prestigiar las letras dominicanas? Pero que esté vivo o muerto. Que esté vivo, o si vivo. ha muerto después de Juan Bosch, porque una generación ya... No, porque ya después de Juan Bosch ya se murieron todos, se murieron todos. O sea que no tenemos literario. No, el único que tiene un poco de brillo y que está vivo y que tiene ya casi rondando los 90 años es Marcio Veloz Magiolo. Pero Marcio Veloz Magiolo tuvo la desgracia de formarse en un país que le quedaba pequeño a su inteligencia. Y él estudió antropología en Madrid, pero letras, él solamente estudió eso en la universidad, en la licenciatura que se hacía en filosofía, no sé si después hizo doctorado, pero Marcio debió haberse desarrollado en un país para ser una especie de Alejo Carpentier, pero él no ha podido llegar a ser un Alejo Carpentier, así que el único vivo que le puedo mencionar que podría estar a ese nivel es Marcio. Pero después, los grandes poetas que deberían estar a nivel internacional, como Mieses-Burgos, Freddy Garatón, Antonio Fernández Spencer, Inchausteguy, ese Estado que no tiene política cultural no puede proyectar a esos grandes poetas al extranjero, porque no hay la política política de Estado que lo proyecte. Eso es lo que ha faltado aquí y eso no se verá quizás dentro de 2 o 3 siglos. Quizás. 2 o 3 siglos. 2 o 3 siglos. Entonces, ¿usted siente que hoy en día no existe, no se vislumbra, aunque sea en el lejano oriente de la República Dominicana, el desarrollo de la cultura y de las letras de jóvenes que puedan ser inspirados? No, porque mire, yo le voy a decir una cosa, la generación de los 80, la generación de los 90 y la generación del 2000. Los millennials. Cuando ustedes toman los textos de esos jovencitos, no saben escribir. Y el que no sabe escribir
no sabe pensar, no puede saber pensar porque pensamiento y escritura están chocan. No chocan, están indisolublemente ligados. Por eso que le digo que No, a ellos les choca porque si no saben leer, escribir, no puede, entonces no el puede pensamiento... pensar. Y entonces la escritura, aparte de tú saber pensar y aparte de tener un bagaje cultural enorme, tú tienes que plantearte obligatoriamente la estrategia de que tú vas a cambiar no solamente la literatura que has encontrado en tu país, sino las otras literaturas que se escriben en español, en América Latina y España. Tú tienes que tener un proyecto de escritura para transformar y trascender esas literaturas. Doctor, no se ría, pero la están transformando los muchachos con un WhatsApp que escriben te veo. O sea, usted con una T y B y O. Exactamente. Y la literatura que escriben eso, aparte de esa que usted menciona, esa literatura que ellos están escribiendo es una literatura de bajo perfil, no tiene peso, no, eso no hay por dónde agarrarlo, eso es literatura light en una o en otro caso literatura ideologizada. O sea que la influencia que estamos teniendo, ¿siente usted que por lo menos tendría que nacer otra generación que piense? Sí, y fíjese también en América Latina el caso es parecido al de la República Dominicana. Después que cayeron los grandes héroes del boom latinoamericano, esa cincuentena de grandes escritores latinoamericanos, en ninguno de esos países latinoamericanos han surgido, de los años 80 para acá no ha surgido un García Márquez, un Roa Bastos, un Carlos Fuentes, un Octavio Paz. No han surgido en América Latina, lo que han surgido son escritores que están relacionados con el mundo light o con el mundo del neoliberalismo, de la globalización. Es un tipo de literatura como hecha por un administrador. O sea que... o un administrador de finanzas. Son literaturas que están comerciales. Hechas, yo le llamaría literatura de gabinete. Literatura comercializada. Sí, y puramente ideológica. No, esa literatura que fabrican los jóvenes de los años 80, 90 y 2000 es una literatura como de gabinete y una literatura con un recetario. Y el defecto mayor es que no dominan el idioma español en el que escriben. Bueno, pero... Y el pensamiento que vehiculan esos textos de esos escritores de los años 80 para acá, el sentido que vehiculan esos textos es puramente ideológico. Doctor, yo no quiero que usted se me vaya de aquí sin escuchar para esa nueva generación, ya que usted dice que prácticamente una generación en términos literarios, la República Dominicana tiene mucha falencia, un vacío. Y hoy nosotros tenemos una juventud que a veces, yo que soy puedo decir que soy un jovencito, me siento que estoy atrasado, pero muy atrasado, porque veo lo que se le llama como le dice don Efraín, que le llama los smart zombies, que son la gente que andan chocando con un celular en la mano. ¿Cree usted qué puede haber en esa generación? Si me dice un amigo mío que no van a haber generaciones doradas, ni que los merengues dorados, que en esa generación no va a haber, porque usted lo que tiene es unos reggaetoneros y unos muchachos que andan con unos zombies. ¿Cómo usted vislumbra el futuro para esa nueva generación? Bueno, le voy a decir una cosa. Eso es la literatura de los 80 para acá, es una literatura de reggaetonero, o de dembow, o de ese tipo de cosas. Pero la última novedad que se está filtrando como gran literatura es lo que le llaman la literatura distópica. Es decir, que es una literatura que está hecha con un muy mal español, con temas galácticos. Oh, Dios, doctor. Mire, yo quisiera... Tema galáctico, por ejemplo, la nave tal acaba de aterrizar de que yo qué en Marte, que yo qué, o
Mire, eso... Lamentablemente, doctor, no tenemos más tiempo. Yo quisiera... Literatura galáctica. Pero vamos a hablar de esa literatura galáctica. Ojalá y nos den más tiempo de vida para que hablemos y veamos la literatura galáctica. Doctor, muchísimas gracias. Yo sé que con usted pudiéramos abordar muchísimos temas que se nos quedaron. Así es que gracias por usted haber estado con nosotros en este programa. Y yo sé que esa generación está aprendiendo y esperamos que cambien por lo menos un poquito que debían las naves. Así es que ustedes, amigos, muchísimas gracias por haber estado en su programa Realidad Global. Al pasar me saluda y tras el viento que da el aliento de su voz temprana en la cuadrada luz de una ventana, se empaña, no el cristal sino el aliento. Es tempranera como una campana, cabe en lo inverosímil como un cuento y cuando corta el hilo del momento, vierte su sangre blanca la mañana. Si se viste de azul y va a la escuela, no se distingue si camina o vuela porque es como la brisa, tan liviana, que en la mañana azul no se precisa cuál de las tres que pasan es la brisa, cuál es la niña y cuál es la mañana. José Ramón Suriel presentó Realidad Global. Realidad Global. Una revista multimediática para llevar al país las últimas noticias del acontecer nacional y mundial.